Saludos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Es una inmensa alegría estar compartiendo el día de hoy con ustedes un hermoso mensaje. Todos sabemos que estamos pasando momentos difíciles, momentos complicados, momentos que apremian a nivel mundial dado esta pandemia que estamos atravesando y que estamos lejos, creo yo, de pasar esta situación. Así de que el día de hoy yo quiero compartir este mensaje basado en la palabra de Dios y que espero que este mensaje nos sirva a cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios nos traiga aquello que nosotros necesitamos. Allí en nuestros hogares donde estamos confinados, quizás con muchas preguntas, más que respuestas, diría yo. Pero desde ahí, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a interiorizar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios por sí sola? ¿Y qué nos dice a cada uno de nosotros? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, esto que estamos atravesando actualmente, ¿por qué está ocurriendo esto? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué nos está sucediendo esto que nos tiene a todos muy preocupados a nivel mundial, creyentes y no creyentes? Así de que yo les pido que nos pongamos en la presencia de Dios para reflexionar sobre esta bendita palabra, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, en este momento, que vengas y que nos des tu luz. Yo te pido que vengas sobre cada uno de los que vean este video y que anides sobre cada uno de nuestros corazones. Tú, Espíritu Santo de Dios, sabes bien que te necesito más el día de hoy que el día de ayer. Tú sabes lo que cada uno de mis hermanos necesitan en sus vidas. Te pedimos que vengas y que nos renueves con ese espíritu de firmeza, ese espíritu de fortaleza, y que nos des a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el día de hoy yo quiero compartir esta reflexión con ustedes que la he titulado así. Es un poco tiempo, estamos ante un medio virtual, así que no disponemos de mucho tiempo. Y yo he titulado esta reflexión, Hoy sí, Dios se enojó. Y para que meditemos sobre esta reflexión con un título obviamente que ha sido escogido intencionalmente, yo quiero que leamos la bendita palabra de Dios ahí en sus hogares, cuando tengan el momento, que la lean, que la puedan meditar y que Dios les dé el mensaje a cada uno de nosotros. Yo la voy a leer acá para que meditemos sobre ella y nos vamos a ir a Romanos 2, verso 5. Por la dureza y la terquedad de tu corazón estás atesorando para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez. Palabra de Dios. Qué mensaje más hermoso, y es la cita que yo tuve a bien para acuñar el tema del día de hoy, o esta pequeña reflexión. Hoy sí, Dios se enojó. ¿Y por qué es que Dios se ha enojado? ¿Por qué es que Dios está molesto? Si lo podemos meditar, si lo podemos reflexionar desde la fe en esta dirección como yo lo estoy diciendo. ¿Es que acaso Dios se enoja? ¿Es que acaso Dios se molesta?
Pues bien, mis queridos hermanos, la lectura nos lo dice claramente y lo estamos leyendo. Allí es en el Nuevo Testamento. Y nos dice pues que por la dureza y la terquedad de nuestro corazón. Esto, mis queridos hermanos, es lo que atrae la ira de Dios. Cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, cuando nosotros nos volvemos tercos. Y es que la humanidad, mis queridos hermanos, le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos olvidado de que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Nos quedamos con esa parte, pero se nos olvida también que Dios es justo juez. Nos dice acá al final de esta cita bíblica. ¿Y cómo es que nosotros le hemos dado entonces pues la espalda a Dios? Y yo lo he dicho unas cuantas veces, unas cuantas ocasiones cuando me ha tocado que intervenir y cuando el tema, cuando la reflexión se presta para ello. Y es que nosotros vamos a ser recordados en la historia de aquí no sé a cuántos años más como una generación perversa, como una generación malvada. Solamente voy a tomar un ejemplo de muchos que hay. Y es que nosotros sabemos que a través de los años, al paso del tiempo, los gobiernos en diferentes países del mundo, comenzando por los países más poderosos del primer mundo, se ha legalizado el aborto, el asesinato de niños inocentes. Mis queridos hermanos, cuánta sangre derramada de estos seres indefensos, de estos seres que no se pueden defender. ¿Cómo no va esto a caer en la categoría nuestra de que hemos endurecido nuestros corazones y que nos hemos vuelto tercos? Todo esto hace que Dios se moleste, que Dios se enoje. Y yo esto lo relaciono con lo que estamos pasando en este tiempo, pues con la ira de Dios. Llega un momento en que, sí, mi querido hermano, sabemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que nos cubre con su santo manto, pero repito una vez más, también es justo juez. Hay un momento donde Dios dice, pues esta humanidad se me está descarriando, tengo que ver qué hago para llamar su atención. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque yo, mis queridos hermanos, he escuchado a predicadores excelentísimos, muy buenos, que los sigo, que me encanta escuchar sus predicaciones, incluso sacerdotes, incluso obispos, donde dicen, no, esto no es un castigo de Dios, esto no demuestra un enojo de Dios, esto que está pasando es el curso de la naturaleza, mas sin embargo, se nos olvida que Dios es el creador de todo, aunque sí es muy cierto que la naturaleza tiene su propio rumbo, sus reglas, pero es Dios mismo el que decide cómo van a pasar las cosas. Nada pasa, nada ocurre, ni la hoja de un árbol cae al suelo si no es permitido por Dios. Así de que no podemos nosotros estar pensando que no hay una ira de Dios, que no hay un castigo de Dios. Claro que hay un castigo de Dios. Algunas personas pueden decir,
Y incluso yo lo he estado comentando con personas que sé que no son muy creyentes y me dicen, Alfredo, usted que va a la iglesia, usted que sabe que Dios es bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Si Dios es bueno, si Él pudiera de un plumazo parar todo esto. Claro que sí. Yo eso desde la fe lo entiendo, Dios pudiera hacerlo, pero hay un momento, acuérdense mis queridos hermanos, que nosotros tenemos la libertad de decidir. Y Dios dice, han decidido humanamente. Entonces llega el momento en que yo debo de actuar, llamarle la atención de esta manera y Dios pues actúa. Yo honestamente, yo pienso que esto es un llamado de Dios, lo que estamos pasando, un llamado de atención, un tiempo de purificación, un tiempo de los que somos creyentes que entendamos que Dios es justo juez, que también le llama la atención a sus hijos como un padre amoroso, como un padre que ama a su hijo y a su hija y a veces tiene que hacer cosas para llamar la atención, para dejarle saber a ese hijo, a esa hija que se está desviando. Yo pienso que pues la palabra castigo a muchos no les gusta decirla, mencionarla, incluso a algunos del clero, personas de buen corazón, con buena intención, pero no podemos dejar por alto. Vamos a encontrar muchos versículos donde nos hablan de la ira de Dios, incluso en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento. No podemos quedarnos en que si Dios es un Dios castigador o tenemos la imagen de un Dios que castiga, que nos reprende en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, y lo repito una vez más porque ya lo dije, y lo decía en la lectura sobre la que estamos reflexionando, y nos menciona a Dios como justo juez en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar también la ira de Dios en esa historia de Ananías y Zafira cuando venden ese campo y le quieren vender la idea o la historia a Pedro, que lo vendieron por menos cantidad. Y ahí Dios actúa a través de Pedro y allí caen muertos como unas hormigas, como una mosca en esa raqueta eléctrica que cuando usted la choca contra las moscas, los mosquitos quedan muertos inmediatamente. Entonces, no se nos debe de olvidar que Dios nos llama la atención, que Dios nos castiga. Una palabra que no nos gusta usar, la ira de Dios. Vamos nosotros a encontrar en el Antiguo Testamento, nos va a hablar en el segundo libro de Samuel, nos va a hablar acerca de la ira de Dios. Y Dios le habla a David a través del profeta Agad después del censo. Dios a través del profeta Yahvé le dice a David, ¿cuál de estas 3 plagas o cuál de estos 3 castigos prefieres? Y se hará lo que tú escojas, lo que tú pidas. Y lo encontramos en segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, del 11 en adelante. Una historia larga, no la voy a leer, pero ustedes la pueden corroborar y asegurarse que está ahí en esa cita que les acabo de mencionar, Samuel, segundo libro, capítulo 24, ahí por el 11 comienza a hablar. Vemos a Dios manifestándose, hablando a través del profeta. Queridos hermanos, hemos provocado el enojo de Dios. Hemos hecho que Dios se enoje, como yo he titulado esta pequeña reflexión. Hoy Dios sí se enojó. Y es que yo
leyendo la Biblia, este pasaje, y desde la fe, analizándolo desde la fe, para mí esto sí es una llamada de atención, es un enojo de Dios, es, vaya, digamos, la ira de Dios, porque está escrito en la Biblia. Aunque muchos quizás no vayan a estar de acuerdo conmigo cuando escuchen esta idea, van a decir, no, Dios no es un Dios castigador. No, Dios nos llama la atención. Hay un momento donde Dios nos reprende, y para mí esto que estamos pasando pues es una reprensión de Dios. Y nos está llamando a cada uno de nosotros. Y hablaba con un hermano de la comunidad, los que vean este video y me conocen a qué comunidad pertenezco, es que hablábamos y decíamos que después de esto, ya yo creo que actualmente hay muchas personas ya queriendo saber más de Dios, volverse a Dios, y aquellos que hemos estado caminando en la iglesia y que quizás humanamente nos hemos sentido buenos cristianos, es un llamado para que reflexionemos y revisemos en nuestros interiores. Y es un llamado para todos, para laicos, para el clérigo, a que revisemos nuestro interior, a que hagamos un examen de conciencia profundo, interno, y veamos cómo nosotros estamos con Dios. Mis queridos hermanos, en nuestro interior, ahí están los pecados finos, ahí están las cosas que tenemos que revisar, especialmente para aquellos que ya caminamos y que en algún momento, como en mi caso, nos hemos sentido buenos cristianos. Yo en alguna ocasión me he sentido bueno, me he sentido grande, me he sentido digno. Una gran falta, un gran pecado de soberbia. Me estoy confesando con ustedes acá a través de esta cámara, a través de estas imágenes. Si nosotros reflexionamos sobre esto y hacemos una meditación, oramos con estas lecturas, pues vean lo que nos dice Colosenses 3 del 5 al 6. Si nosotros caemos en cuenta acá, este pasaje nos da aún más luz, nos da una pauta como un GPS. En la palabra de Dios está la verdad. En la palabra de Dios está el camino que cada uno de nosotros necesitamos. Sí, el camino que cada uno necesitamos. Y no es que haya muchos caminos, el camino para llegar a Dios es uno solo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero decir con esto es que cada uno necesitamos cosas distintas para enderezar nuestra vida, nuestro caminar espiritual. Yo quiero leerlos, ya que el tiempo se me está venciendo, esta hermosa lectura, que yo le encuentro mucha conexión con la primera y con la de Samuel, que les compartí ya el segundo libro de Samuel 24, del 11 en adelante. Escuchen lo que dice Colosenses 3:5. Destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. Y más adelante nos va a hablar la misma lectura, si seguimos leyendo este pasaje, si lo continuamos leyendo, nos va a hablar también acerca de la desobediencia. En esta lectura claramente se nos dice lo que tenemos que destruir: las impurezas. Sí, comienza hablando con la fornicación, luego habla de la impureza, pues ya lo hemos escuchado, ya lo hemos hablado muchas veces. Es revisar nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿Qué hay en ellos? ¿Qué es lo que yo pueda estar haciendo que de mi parte personalmente
pueda estar haciendo que Dios se enoje o pueda estar incitando la ira de Dios. Mis queridos hermanos, en un pequeño momento de oración, vamos a hacer un momento muy corto porque ya el tiempo apremia. Cuando preparaba esta reflexión, pensé muchas cosas, muchas ideas que hubiese utilizado quizás una hora para hacer este video. Lastimosamente no contamos con todo ese tiempo, mas yo les pido que nos pongamos en la presencia de Dios. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo y por la acción de tu Espíritu Santo, yo te pido que a través de estas lecturas, a través de esta reflexión, que tú nos des a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Que tú, mi Dios, nos ayudes a interiorizar, que nos ayudes a revisar nuestros corazones. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te pedimos que nos ayudes, que nos mandes tu Espíritu Santo, que este mensaje entre en nuestras mentes, baje a nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica. Padre Celestial, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, San Benito, San Romero, yo te pongo a cada uno de mis hermanos de mi comunidad, a mi sacerdote, al diácono y a toda mi comunidad en tus manos, Señor. Tú sabes lo que estamos pasando. Tú sabes la situación de apremio que vivimos como comunidad. Necesitamos regresar a los templos. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos asistas, que nos lleves en tus manos, que nos des la fuerza que necesitamos cada uno de nosotros. Tú conoces a cada una de las familias de esta comunidad, Señor, y las ponemos en tus manos para que tú nos concedas a cada uno, a cada familia, lo que necesitamos. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, que reina, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios me les bendiga, que Dios me les dé la gracia a cada uno de ustedes. Y pronto, con la ayuda de Dios, volveremos nuevamente a estar juntos, reunidos en nuestra parroquia, compartiendo y teniendo lo que más nos hace falta como comunidad, la Santa Eucaristía. Bendiciones a todos.